qué se debe a qué se debe el hecho de que un leucotrieno sea 1000 veces más potente que la histamina? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la función, digamos, en este caso de las lipoxinas, pero más específicamente de la malecina? Eso quisiera saber, doctor. Dos preguntas. Otra pregunta. Doctor, ¿cuál es la función de los esfingolípidos? ¿De la qué? Esfingolípidos. Esfingolípidos. Sí. Bueno. Primera pregunta. El hecho... Esas moléculas de las lipoxinas. ¿Sí? ¿Qué más? La lipoxina de los leucotrienos, doctor. Los leucotrienos, ¿por qué son 1000 veces más potentes que las histaminas? Son moléculas que han visto allí. ¿Llamadas qué cosa? Eh, hay antiinflamatorios. Ampli. La segunda pregunta. Los esfingolípidos. ¿Cuál es la...? Leucotrienos. Sí, sí. Otra pregunta. Entonces, en la serie que han visto, todo empieza con el ácido araquidónico. Que es el substrato. Ahora, depende del sistema enzimático para tener tres acciones diferentes. ¿Sí? Una de ellas, vamos a ver, si trabaja aquí, las COX 1, 2 y 3, resultado es prostaglandinas. ¿Sí? Si aquí trabaja el sistema de lipoxigenasa, entonces tenemos allí estas, ¿verdad? Si aquí trabajaran las otras, para la síntesis de
trabajan con la COX-1, ¿en qué trabajan? Estas trabajan en lo que es la parte de proliferación celular. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que trabaja a nivel del ciclo celular. ¿Sí? Que ya conocen, y esto es mitosis. ¿Verdad? Pero como dice proliferación celular, entonces también trabaja en el ciclo celular de células tumorales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya más células tumorales. Eso es el ciclo celular de la COX-1. ¿En qué trabaja ahora cuando son estimuladas con la COX-2? ¿Sí? Estas son definitivamente inflamatorias. Como son inflamatorias, entonces todo lo que es inflamación, que dicen calor, tumor, dolor, eso es lo que transmiten las que son sometidas a la COX-2. La COX-3, cuando trabaja la COX-3, generalmente y primero se ha descrito en cerebro. ¿Sí? En cerebro de ratas. Entonces, esta variación es interesante porque trabaja en procesos de inflamación cerebral. ¿Sí? Entonces tenemos también inflamatorios. Ahora, también es interesante cuando se habla, por ejemplo, de la COX-1, ¿sí? Porque existe variabilidad. Existe la COX-1A, la COX-1B. Todas estas tienen en común una cosa. Todas estas tienen, miren, cualquiera de estas se caracterizan generalmente porque tienen 600 aminoácidos en su estructura. ¿En qué varía? Miren, a veces varía en un aminoácido. Pero algo importante es que el sitio activo es el mismo. ¿Sí? Entonces, a todas estas variabilidades de enzimas, de las COX, se conocen como isoenzimas. También se conoce con el nombre de isoformas. Al fin de cuentas, trabajan de la misma manera, porque aquí lo importante es que tienen el sitio activo de la misma categoría. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de la fórmula que vamos a decir más importante, ¿cómo se llama eso?
eso que decimos, han visto ahí, AINES, y esta es la primera, aspirina. ¿Sí? Han visto en la parte derecha, y seguro que han utilizado ustedes, por ejemplo, diclofenaco. ¿Sí? O en las épocas de resfriados han utilizado ibuprofeno. ¿Sí? Y tienen otros nombres más, por ejemplo, el paracetamol. Todos esos tienen características antiálgicas, o sea, calman el dolor, pero también son antiinflamatorias. ¿Sí? Y hay una competencia muy grande de todos. ¿Sí? Dicen antiinflamatorios. Todos estos antiinflamatorios, miren, compiten a nivel del sitio activo de las COX, de toditas. Entonces, todas ellas van a tener un efecto competitivo, ¿sí? Con el ácido araquidónico. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer todas estas? Van a disminuir el efecto del ácido araquidónico. Ahora, así nomás, ácido araquidónico. Disminuye el ácido araquidónico. ¿Para qué? Para que no ingrese al sitio activo de las enzimas. Entonces, esta es una inhibición por competencia. ¿Sí? Compite. Bueno, van a tener ustedes una serie de propagandas, ¿sí? Que dicen, bueno, utilice indometacina, que también está metido ahí, ¿sí? Es mejor que esta otra. ¿Les creen? Por eso les puse fórmulas muy parecidas, pequeñitas, que entran así muy parecidas a la aspirina, y lo importante es la forma del sitio activo. Cualquiera de estas va a inhibir a las dos o a las tres, porque al fin de cuentas el sitio activo es único, ¿sí? Y va a reconocer a todos ellos. Entonces, ya pueden utilizar ustedes lo más simple desde la aspirina. Después pueden ver cuál es más barata, porque así es más barato el diclofenaco. Después le sigue el precio y es mucho más caro el ibuprofeno, que han debido comprar más caro. ¿Qué prefieren? ¿Más barato o más caro? Más barato. Y hay nombres que ni se imaginan. Por ejemplo, han tomado Lertus. ¿Sí? Es diclofenaco nomás, con el nombre de Lertus, pero les venden una pastilla en 5 bolivianos. Y un diclofenaco lo compran en 20 centavos, 30, ahora debe estar en 40 centavos o 50. ¿Sí? Es la diferencia de un buen médico que conoce. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es estudiar y saber esto. ¿Sí? Si saben bien de que todos estos AINES trabajan igualito con un sitio activo que es igualito para todas las COX, no hay problema porque entonces van a inhibir a las prostaglandinas, porque las prostaglandinas son las que producen los temas de dolor y de inflamación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, cuando hablamos de los leucotrienos, ¿sí? Entonces, los leucotrienos están justo con los elementos que producen inflamación. ¿Cuáles son esas células? Ahí tenemos, por ejemplo, macrófagos. ¿Qué más tenemos ahí? Células, las que trabajan en inflamación.
Mastócitos. Cebadas. Células cebadas. ¿Qué más hay en inflamaciones? ¿Qué más hay? Son todos estos que trabajan en cualquier proceso de inflamación y además en cualquier proceso de alergia. ¿Sí? Entonces, estos trabajan de dos maneras, muy especialmente las células cebadas. Y las células cebadas lo que hacen es liberar histamina. ¿Sí? Y la histamina es muy inflamatoria. Por eso es que ustedes como médicos, ¿qué es lo que van a usar cuando hayan inflamaciones? ¿Van a utilizar qué cosa? Antiinflamatorio. Van a utilizar. ¿Sí? Eso es lo que más utilizan en todas las propagandas que hay con diferentes nombres, como el Tapsin Dia, Tapsin Noche, han utilizado para sus resfriados. Bien caro. Si se compra un antihistamínico simple, es mucho más barato que el Tapsin Dia y Tapsin Noche. Hay muchos de esos, de muchas empresas con diferentes nombres, ¿no? Refrianex Día, Refrianex Noche. Pues la gente, como no sabe, compra lo más caro. Además, el farmacéutico le venden más caro. ¿Qué prefieren pagar? Un antihistamínico que vale 60 centavos en pastilla, o prefieren pagar 7 bolivianos por cada una de estas. ¿Cuánto vale un sobrecito de Tapsin Día, Tapsin Noche? Era 6 bolivianos, pero con la devaluación después debe estar en 8, o 9, o 10, depende. Entonces, un médico inteligente utiliza antihistamínicos más baratos para combatir la histamina, y al combatir la histamina están combatiendo las inflamaciones, especialmente por aquel. Bueno, ahora dice ahí los leucotrienos. Ya han visto ya. No necesito que aprendan todas las fórmulas, ¿sí? Porque se van a morir con eso. Pero por el nombre ya se van a orientar. Leucotrienos. Las células cebadas no son las únicas que trabajan en la inflamación. Entonces aquí se van a liberar especialmente el ácido araquidónico. Y cuando se libera el ácido araquidónico, van a tener leucotrienos. Esos son más potentes vasodilatadores que la histamina. La histamina es vasodilatadora, se utiliza en las alergias, ¿sí? Buen medicamento, se utiliza muchísimo. Pero si tienen problemas mucho más graves, como asmas y ataque de asmas, entonces en el momento en que hay asma, se mueve pues todo esto. ¿Sí? Y todo esto ya es diferente de la cebada, ya no tiene que ver con la histamina, tiene que ver con los potentes leucotrienos. Esos son los que provocan hasta la muerte. ¿Sí? Cuando hay una persona que tiene alergia a algo, y entonces se llama el edema de glotis, tan fuerte que a veces la glotis se cierra y se ahoga el paciente. Y se muere, ¿no? ¿De qué ha muerto? Tenía una infección y se ha muerto.
que tenían asma y ahora se ha empeorado el asma. Y ahora con la contaminación ambiental van a tener gente asmática más propensa a tener ataques asmáticos. ¿Alguien tiene asma en su familia? ¿Cómo respira? Como si estuviera obstruyéndose su vía respiratoria. Sí. Respira, urgente para meter aire, ¿verdad? Ujú. Sibilante. Así está. Entonces, para eso también hay medicamentos. Desde los corticoides, que son antihistamínicos, hasta las histaminas. Pero lo nuevo es utilizar medicamentos antileucotrienos. ¿Sí? Porque en esos casos graves ya no es histamina más. Entonces ya tienen que empezar a pensar en algo que está produciendo demasiado problema. Y así es lo que ha pasado con el COVID. Muchos han llegado a terapia intensiva. Entonces no pueden respirar. Se han inflamado los pulmones y morían con un poquito de aire y tenían que andar con sus balones de oxígeno, ¿verdad? Entonces ese ya es un problema de autoinmunidad. Eso yo hablé cuando estaban en la lección 14 de secrecionarse del estómago, cuando dijeron que con el dióxido de cloro podían curar, ¿verdad? Más bien los empeoraron, pues. No aceptaron realmente en bioquímica, me refiero, para hacer ese tipo de cosas. Más inteligente, yo creo más con eso que con otro tipo de medicamentos. Pero depende mucho de la sintomatología. No es de entrada, yo le doy antileucotrienos y lo he curado. No es así. Entonces, para eso todavía tienen que estudiar un poco más en medicina para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es el motivo por el cual son dos cosas diferentes. Un sustrato es la histamina, tiene sus efectos. Pero otros sustratos son leucotrienos, que son 1000 veces más potentes y más complicados en la inflamación. Otra pregunta. Bueno, ya han visto de que el mismo ácido araquidónico es el que interviene muy bien también para la síntesis de las lipoxinas. Pero ahí tenemos a las lipoxigenasas, que son las que nos defienden. Les he puesto al final del video los 3 nombres de estas lipoxigenasas. ¿Sí? Ahora, vean ustedes lo que propagan, lo que hablan cuando no saben. Y dicen, utilice omega 3, omega 6 o los omegas, cualquiera de ellos, porque es antiinflamatorio. ¿Sí? Y vean las propiedades que tiene. Vean en el internet. ¿Qué propiedades tienen los omega 3? Famosísimo. La gente toma con una fe impresionante. En aquí hay unas acciones que dicen que tiene un efecto antiinflamatorio, actúa en lo que es la disminución de triglicéridos, en la reducción discreta de la presión arterial y en el efecto también antitrombótico. Esos son los que más se destacan. ¿Otra? El omega 3 es beneficioso para la aparición de algunos tipos de alergia y episodios de obstrucción bronquial en los primeros años de vida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué están haciendo cuando le dan eso? Dicen pues varias cosas, que son barbaridades, porque dice que les baja el colesterol, no hay forma. Que son antiinflamatorios, no hay forma de eso de inflamatorio.
¿Qué le están haciendo a ese pobre paciente? Cuando no se sabe si ve medicina de propaganda, están haciendo esas barbaridades. ¿Sí? Más bien están aumentando el trabajo de las ciclooxigenasas, 1, 2, 3. Entonces, un buen médico no se deja impresionar por esas cosas que hablan. Y hay más cosas todavía. Tome esta aceite, tome esta fruta, es antiinflamatorio. ¿Y han visto? El internet está llenito de temas de antiinflamación. Dice, tome espirulina, es antiinflamatorio. Ya, ¿no han escuchado eso? De la espirulina. De unos habladores por la radio, por la televisión. De unos serios que son veganos. No tome esto. Mire, ¿tiene algo que ver con eso? Entonces, si uno dice que es antiinflamatorio, ¿qué quiere decir? Antiinflamatorio quiere decir que se contrapone al efecto que tienen los COX, ¿verdad? Y ninguno de los elementos que hablan de las plantas como antiinflamatorios no tiene pues la estructura de este sustrato, como la aspirina, para tener ocupado al sitio activo. ¿Sí? ¿Han visto las fórmulas que hemos estudiado? 4000 fórmulas bien diferentes, muy grandes, desde caroteno, desde otras cosas. No entramos aquí. Tiene que tener ese tipo de estructura para trabajar inhibiendo las COX-1, COX-2. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Bueno, ya me entiendo. Después, otro momento, les hablamos de los esfínteres.